Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en la vida de una de las santas más fascinantes y extraordinarias de la historia de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, una mujer que sin saber leer ni escribir en su juventud, llegó a ser doctora de la Iglesia, consejera de papas y una de las figuras más influyentes del siglo XIV. Catalina de Siena es una prueba viviente de que Dios elige a los pequeños para confundir a los poderosos. Como dice el Evangelio, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11:25. Nació en una familia numerosa de artesanos, fue laica dominica, experimentó visiones místicas profundas, recibió los estigmas de Cristo y, sin embargo, tuvo la osadía de escribir al Papa para decirle la verdad y para pedirle que regresara a Roma desde el exilio de Aviñón. Acompáñanos a conocer a esta mujer excepcional que Jesús llamó su hija predilecta. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo. Catalina Beninscana nació en Siena, Italia, el 25 de marzo de 1347. Era la penúltima de 25 hermanos en una familia de tintoreros de pieles. Una verdadera multitud de hijos en un hogar humilde pero profundamente cristiano. Cuenta la tradición que, siendo aún una niña de unos 7 años, Catalina tuvo una visión de Jesús rodeado de santos. Él la miró con amor y la bendijo. Desde ese momento hizo un voto privado de virginidad, decidiendo consagrarse totalmente a Dios. Cuando Catalina creció, su familia quería que se casara. Su hermana mayor había muerto, quizás en el parto, y sus padres veían en Catalina la posibilidad de un buen matrimonio. La presionaron fuertemente, incluso la obligaron a arreglarse el cabello y vestir más elegantemente para atraer pretendientes. Catalina resistió, se cortó el cabello, signo de su rechazo al matrimonio mundano, y soportó los reproches y los castigos de su familia. Finalmente, tras un periodo de conflicto, sus padres cedieron. A los 16 años, ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo, las Mantellate, un grupo de mujeres laicas consagradas que seguían el carisma dominico viviendo en sus propias casas. Vestía el hábito blanco y negro de la orden, pero vivía en su hogar, dedicada a la oración, la penitencia y el servicio a los pobres. Durante los primeros años como dominica, Catalina vivió prácticamente encerrada en una pequeña celda en su propia casa. Allí oraba, ayunaba y se entregaba a la penitencia, sin casi contacto con el mundo exterior. Su único vínculo era el confesionario, donde hablaba con su director espiritual. Su ayuno era extremo, apenas comía para poder dedicar más tiempo a la oración. Muchos la criticaban por estas prácticas, pero ella las vivía como una forma de unirse a la pasión de Cristo. Atendía a los más pobres y especialmente a los enfermos con una caridad sin límites. En el contexto de las terribles epidemias de peste que asolaban Europa, Catalina hospitalizó a los más necesitados. En el año 1366, alrededor de los carnavales, ocurrió uno de los eventos más importantes de su vida. Mientras oraba en la iglesia de Santo Domingo, tuvo una visión espléndida. La Virgen María se le apareció, tomó su mano y la presentó a su hijo. Jesús le puso un anillo de bodas en el dedo, invisible para los demás, pero eterno para ella, sellando así su unión espiritual. Catalina se desposó con Cristo. Otra visión famosa relata que Cristo se le apareció, tomó su corazón y se lo llevó al cielo, dándole a cambio el suyo propio. Así, ella pudo decir como San Pablo, «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Gálatas 2:20. Este símbolo se refleja en su iconografía, donde a menudo se la representa con un corazón inflamado.
Hacia 1370, tras una nueva visión del infierno, el purgatorio y el cielo, los roles cambiaron. Dios le ordenó salir de su celda y dedicarse al bien de las almas en público. Catalina dejó su retiro y comenzó a dedicarse intensamente al prójimo, sirviendo en los hospitales. Poco a poco, la fama de santidad de Catalina se extendió por toda Italia. Muchas personas, atraídas por su sabiduría espiritual y su profunda fe, se acercaron a ella para pedirle consejo. Se formó así un sólido grupo de discípulos y seguidores, a quienes ella llamaba cariñosamente su familia. Principalmente, su director espiritual fue el beato Raimundo de Capua, un fraile dominico que más tarde se convertiría en su biógrafo. También destaca Stefano Macconi, quien fue su secretario y luego se convertiría en prior general de los Cartujos. La gente la llamaba Madre, porque como hijos espirituales esperaban de ella el alimento del espíritu. ¿Cómo escribió sus obras? Uno de los milagros más extraordinarios de Catalina es que, a pesar de ser prácticamente analfabeta en su juventud, no sabía leer ni escribir de forma convencional. Dios le concedió el don de la escritura. Ella misma lo relata en una carta a su confesor. Esta carta la he escrito de mi mano, entre muchos suspiros y lágrimas. Me había dado y otorgado la facultad de escribir, estando privada de tal consuelo, pues yo no sabía hacerlo por mi ignorancia. Así, durmiendo, comencé a aprender. La obra cumbre, el diálogo de la divina providencia, compuesto entre octubre de 1377 y noviembre de 1378, es su obra maestra. Lo dictó en estado de éxtasis, mientras un secretario escribía. Es un tratado espiritual dirigido al Padre Eterno, donde Catalina habla de la doctrina de Dios, la discreción y la oración. Dulce Señor mío, ¿qué cosa o quién, te ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo. Las cartas. Escribió más de 380 cartas a todo tipo de personas, papas, reyes, nobles, soldados, religiosas y laicos. Eran tratados espirituales de enorme peso teológico y político que llevaban su firma inconfundible. Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo. Catalina vivió en una época convulsa. La peste negra había asolado a Europa. Las ciudades-estado italianas estaban en guerra y lo peor, la iglesia estaba dividida. El papado llevaba casi 70 años exiliado en Aviñón, Francia, sometido a la influencia de la monarquía francesa. Fue lo que se conoce como el cautiverio de Aviñón. En 1376, la ciudad de Florencia estaba en guerra contra el Papa Gregorio VI. Los florentinos sabiadores de la fama de Catalina la enviaron como embajadora de Aviñón para negociar la paz. Su principal misión no era solo la paz política, sino algo mucho más grande: convencer al Papa Gregorio VI de que regresara a Roma. Fue una tarea titánica. Los cardenales franceses y el rey de Francia se oponían, pero Catalina, con su humildad y su fuerza espiritual, habló con el Papa cara a cara. En una de esas cartas, con una valentía asombrosa, le dijo: «Ahora es el tiempo suyo de desenvainar este cuchillo, odiar el vicio en usted y en sus súbditos y en sus ministros de la Santa Iglesia. Yo veo que en su lugar, siendo usted, el Cristo en la tierra, se ve en el infierno de muchas iniquidades, con el veneno del amor propio». Gregorio VI escuchó la voz de esta sencilla terciaria dominica. El papado regresó triunfalmente a Roma. Catalina había logrado lo que parecía imposible, por eso se la conoce como la mujer que trajo al Papa de vuelta a Roma. Tras la muerte de Gregorio VI en 1378, la Iglesia se sumió en el cisma de Occidente. Se eligió a Urbano VI, italiano, y más tarde a Clemente VII, francés.
Catalina apoyó firmemente a Urbano VI, a quien consideraba el Papa legítimo. Urbano VI la llamó a Roma para que le ayudara a conciliar la Iglesia. Fiel a su llamado, Catalina fue a Roma para servir y dar testimonio. Poco a poco, su cuerpo, debilitado por los largos ayunos y los pesados trabajos, comenzó a fallar. Sufrió una hemiplegia que la dejó paralizada del lado izquierdo. A pesar del terrible dolor, parcialmente paralizada, no dejó de dictar cartas a sus seguidores. Murió en Roma, rodeada de sus discípulos, el 29 de abril de 1380, a la edad de 33 años, la misma edad de Cristo en su crucifixión. Fue enterrada en la Basílica de Santa María sopra Minerva, en Roma, donde reposa su cuerpo. Su cabeza, sin embargo, fue trasladada a Siena y se conserva en la Basílica de Santo Domingo. Fue canonizada por el Papa Pío II en 1461. En 1939, el Papa Pío XII la nombró patrona de Italia, junto a San Francisco de Asís. El 3 de octubre de 1970, el Papa Pablo VI le otorgó el título de Doctora de la Iglesia. Fue la segunda mujer en la historia en recibir este honor, después de Santa Teresa de Jesús. El título se la otorgó durante el Año de la Fe, destacando la profunda doctrina contenida en el diálogo. Más recientemente, en octubre de 1999, el Papa San Juan Pablo II la declaró copatrona de Europa, junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Catalina es un modelo de integración entre oración y acción. Como dijo el Papa Benedicto XVI, ella aprendió a llorar. El don de las lágrimas es un signo de la sensibilidad del santo, que llora con quien llora, pero también porque siente lo que siente el corazón de Dios. Hermanos, la vida de Santa Catalina de Siena nos enseña lecciones fundamentales para nuestro tiempo. Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. 1 Corintios 1:27. Catalina no tenía títulos académicos, pero Dios la llenó de sabiduría para enseñar a los doctores. Catalina escribió sin miedo al Papa para recordarle su deber. Hoy necesitamos católicos valientes que amen demasiado a la Iglesia para callar ante las injusticias. Su caridad no se quedó en buenos sentimientos, invirtió su vida entera en la salvación de las almas y en la unidad de la Iglesia. Amaba a la Iglesia con sus defectos. Todo su poder político nació de rodillas. Primero era en la celda, luego en la plaza. Catalina amaba a la Virgen. Fue ella quien la presentó a Cristo para el matrimonio místico. Terminemos encomendándonos a la intersección de esta gran doctora de la Iglesia. Oh gloriosa Santa Catalina de Siena, tú que siendo una mujer sencilla y sin letras, fuiste elevada por Dios a la cumbre de la contemplación y convertida en maestra de verdades divinas, hasta merecer el título de doctora de la Iglesia. Tú que con tu ardiente caridad supiste unir una vida de profunda oración con una eficaz acción apostólica y política, alcanzándonos la paz y restaurando la unidad de la Iglesia. Tú que tuviste el don de la fortaleza para hablar con libertad a los príncipes y a los papas, recordándoles sus deberes, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Danos una fe viva como la tuya, una esperanza firme como la tuya y una caridad ardiente como la tuya. Ayúdanos a encontrar la verdad, a amarla y a defenderla, cueste lo que cueste. Que sepamos como tú buscar primero el reino de Dios y poner nuestra confianza plena en la divina providencia. Consíguenos la gracia que te pedimos con fe. Pueden aquí hacer su petición personal. Gloriosa doctora de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén. Hermanos, Santa Catalina descansa en la Basílica de Santa María sopra Minerva, en Roma, y su cabeza se venera en la Basílica de Santo Domingo de Siena.
Miles de peregrinos visitan estos lugares para honrar su memoria y pedir su intersección. Una de sus frases más célebres resume su vida: si fueras lo que debes ser, prendería fuego a todo el mundo. Catalina fue fuego, fuego de amor a Dios, fuego de celo por su iglesia, fuego de caridad con los pobres. La pregunta que nos deja Catalina es: ¿somos ese fuego en nuestro entorno o somos ceniza fría de indiferencia? Santa Catalina nos enseña que el amor verdadero es fuerte, es valiente, no tiene miedo a denunciar el mal y está dispuesto a darlo todo por la unidad de la Iglesia. No basta amar, es necesario demostrarlo, decía Catalina. Demostrémoslo en nuestra vida. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que Santa Catalina de Siena nos alcance la gracia de ser testigos valientes del Evangelio. Amén. Yo soy el Padre Abraham y tengo muchos hijos y tú eres uno de ellos. Por eso, suscríbete y dale a la campanita para que te notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Además, dale me gusta y compártelo.